Todos tenemos sueños. Tras este sueño hay pasión, investigación y creatividad. El Dentire Research Center da sentido al propósito de mejorar la salud bucal de las personas y nos acerca al sueño de nuestro fundador, que todo el mundo tenga una buena salud bucal para siempre. Investigar es conocer la diferencia entre salud bucal y enfermedad y los mecanismos que la producen. Solo así podremos encontrar las mejores soluciones y aplicar los cuidados necesarios en cada momento de la vida. Generamos nuevo conocimiento para dar respuesta a los nuevos retos en salud. Estudiamos las imágenes reales en 3D que nos permite analizar la estructura tridimensional del biofilm y con ello evaluar los cambios desde la superficie hasta zonas de contacto. En nuestros estudios de laboratorio, simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentire Research Center, podemos responder a preguntas como: ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentire Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas. La salud general empieza en la boca, así es el título del simposio, y llevamos toda la mañana relacionando las patologías periodontales y perimplantarias con nuestra salud general. Pero no debemos de olvidar que la boca también es una de las principales vías de entrada al organismo y puede ser utilizada por diferentes patógenos con capacidad para afectar a nuestra salud general. Dejadme que os cuente la historia de nuestro siguiente protagonista. Protagonista, un nuevo virus que apareció a finales del 2019 y que nos ha hecho vivir un 2020 bastante complicado. Nos vamos a Wuhan, que se convirtió en diciembre del 2019 en el epicentro de un brote de neumonía de causas desconocidas. Entre el 18 de diciembre y el 29 de diciembre se notificaron los 5 primeros casos, de los cuales 4 de ellos fueron hospitalizados por presentar síndrome de distrés respiratorio agudo. Uno de ellos falleció.
La mayoría de estos primeros pacientes fueron vinculados a un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales vivos no procesados. Y a partir de ahí se aisló un nuevo virus de la familia del coronavirus. Y el resto de la historia ya la conocéis perfectamente porque la hemos vivido en primera persona y en los últimos meses, y además nos la han contado diariamente en los medios de comunicación. Este nuevo coronavirus ha causado una pandemia de casi 35 millones de afectados y más de 1 millón de personas fallecidas. Para hablar de la relación del coronavirus y la boca y cómo ha influido en nuestra práctica odontológica, me gustaría presentaros desde el Dental Research Center al doctor en genética, el doctor en genética Rubén León, que es el director de investigación del Dental Research Center, y contaremos también con la presencia de Vanessa Blanc y de Angus García. Rubén, para empezar aclarando conceptos, buenos días. ¿Por qué algunas veces hablamos del COVID, otras de la COVID y otra del SARS-CoV-2? ¿Cuándo debemos usar cada término? Buenos días, Agustín. Buenos días a todos los que nos han acompañado durante esta mañana. La verdad es que lo correcto es decir la COVID-19, porque es la enfermedad que es causada por el virus SARS-CoV-2. COVID en inglés es el acrónimo de lo que en castellano sería enfermedad por coronavirus 2019. Y tal como lo has dicho tú, SARS significa síndrome respiratorio agudo grave. Rubén, ¿qué es un coronavirus? Vamos a empezar por el principio. Un coronavirus es un virus cuyo material genético es una molécula de RNA de hebra simple positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que inmediatamente que entra al interior de la célula se comienzan a sintetizar las proteínas virales. Ahora, desde el punto de vista estructural, nosotros hemos visto mucho en la televisión y en los periódicos representaciones de este virus, donde si lo simplificamos y brevemente explicamos su estructura es desde el interior hacia el exterior. En el interior tenemos a la molécula de RNA que está cubierta por un conjunto de proteínas que, dependiendo del tipo de virus, pueden ser 3 o 4 proteínas estructurales, y además estaría cubierto toda esta estructura por una membrana lipídica que es similar a la membrana citoplasmática de nuestras células. Anclada a esta membrana hay 2 o 3 proteínas, dependiendo del tipo de virus, en las cuales quizás la que destaca, que en las imágenes siempre se ve como una proteína muy grande, es la proteína Spike, que es una glicoproteína que tiene una función muy importante, que es reconocer el receptor que está en la superficie de las células humanas. En el caso del SARS-CoV-2, el receptor es el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor es ubicuo, se encuentra en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, y además la proteína Spike, aparte de reconocer, tiene una función importante en la entrada del RNA viral al interior de la célula. Se llaman coronavirus porque cuando los vemos en microscopía electrónica se asemeja a la corona solar. En los humanos se han registrado 7 coronavirus actualmente. En la figura podemos ver los que están marcados en punto verde, no sé si se verán muy bien. Hay 4 que son mucho más antiguos, que se conocen hace muchos años, y 3 que son solamente son virus emergentes del siglo XXI, que son el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Bueno, lo que están marcados en esta figura en círculo, ahí se ubican en este árbol filogenético de coronavirus el SARS y los 2 SARS, y son coronavirus del tipo 1 beta. Todos los coronavirus que nosotros conocemos están relacionados con enfermedades respiratorias. Y tal como decía anteriormente, los 4 más antiguos que conocemos están relacionados con el 25% de los resfriados estacionales.
Agustín. Sí, te digo. ¿Es cierto que este nuevo virus podría provenir de los animales? A ver, la historia de la humanidad registra muchísimos eventos epidémicos y pandémicos. De hecho, sin ir más lejos, en el siglo XX y el siglo XXI, tenemos, por ejemplo, en el siglo XX, en el año 1918-1920, la gripe española, que causó la muerte de aproximadamente unas 30 o 50 millones de personas. Y en el siglo XXI, un ejemplo, el ejemplo que se me ocurre más rápido es la gripe porcina que fue causada por el virus de la influenza tipo A H1N1. En la tabla podemos ver en la columna de la izquierda una serie de enfermedades que son causadas por virus en humanos. Todas ellas, todos estos virus han sido traspasados de animales a humanos. Los que están marcados en círculo rojo, ya sé que probablemente no se puedan leer, pero son las más conocidas, como por ejemplo la rabia, el ébola, el SIDA, la fiebre del Nilo Occidental, SARS, el MERS, el SARS-CoV-2 actual, la gripe aviar, la gripe porcina, como algunos ejemplos. Estos eventos de traspaso de patógenos de animales a humanos se llama zoonosis, y en estos casos lo que tenemos son zoonosis virales. En la figura siguiente podemos ver que el traspaso de estos patógenos puede ser de un conjunto de tipos de animales, que pueden ser mamíferos o bien aves o también reptiles, y también podemos observar en el lado más izquierdo que estas zoonosis pueden ser zoonosis fúngicas, es decir, que los animales nos traspasan hongos, pueden ser zoonosis virales, tal como lo decía anteriormente, pero también pueden ser zoonosis bacterianas. Y aquí quisiera poner como ejemplo la peste negra, que afectó a Europa en el siglo XIV y que la historia nos ha contado mucho de ella. Pero en la siguiente figura me quiero centrar un poquito en el SARS-CoV-2. Hay investigadores que indican que el virus pudo haber pasado a humanos, desde murciélagos a humanos, y en humanos hubiese evolucionado para llegar al SARS-CoV-2 que tenemos el día de hoy. Y hay otros investigadores que señalan que probablemente hubo un intermediario animal donde el candidato sería el pangolín. Pero me quiero detener aquí porque no solamente el evento es de animal a humano, sino que los humanos también podemos transferir a los animales estos virus. Durante la pandemia se ha registrado, se ha datado perfectamente el contagio de humanos a gatos, perros, a tigres, leones, hurones, bisones, etc. Como podemos ver, estos eventos de zoonosis son bastante comunes en la historia y no podría descartar de ninguna manera que en el futuro pudiéramos estar viviendo, o la humanidad pudiera estar viviendo, un evento muy similar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Rubén, ¿actualmente se conocen todas, o bien se conocen todas las vías de transmisión del virus? Bueno, desde muy al inicio, se ha dicho que el contagio es de persona a persona. Y las vías de entrada, las principales vías de entrada al organismo serían a través de los ojos, la nariz y la boca. ¿Cómo ocurriría esto? Como podemos ver en las figuras, en las animaciones, cuando una persona estornuda, expele una serie de fluidos. Uno de los fluidos principales es la saliva. Y dentro de las gotículas hay de diferente tamaño. Las más grandes podrían alcanzar de 2 a 3 metros, pero las más pequeñas podrían llegar hasta 7 u 8 metros. Si la persona y por otra parte, si estamos en un recinto cerrado, estas gotículas se pueden mantener en el aire entre 1 o 1 hora y media. Si la persona que estornuda o tose está contagiada, esas gotículas irán cargadas con partículas virales. Ahora, en la animación del lado derecho, podemos ver a una persona que está haciendo algo muy simple y muy cotidiano, como es contar. Y dependiendo del número, esta persona expele más o menos saliva. La distancia que pueden alcanzar, como se puede ver en la figura, pueden llegar a ser unos 60 centímetros también.
De esta manera nosotros podemos ver que la boca, como fuente de diseminación del virus, juega un rol muy importante. Y es por eso, por ejemplo, también vemos que hay diferentes tipos de mascarillas que la misma persona le han colocado a la misma persona y está contando, son capaces de proteger más o menos, es decir, pueden evitar que salgan más o menos partículas cuando la persona está contando, está hablando. De esta manera podemos ver que la diseminación de estos virus respiratorios y especialmente este es bastante frecuente, bastante sencilla y común. Rubén, ¿qué se está haciendo para combatir esta pandemia? Bueno, actualmente existen una infinidad de proyectos que están relacionados o que buscan conocer un poco más de la biología del virus, con la intención de buscar elementos que nos permitan bloquear o inactivar al virus. De hecho, hay más de 30 proyectos que están buscando el desarrollo de una vacuna o bien de antivirales que puedan inactivar específicamente al SARS-CoV-2. Además, se están desarrollando una serie de drogas y o tratamientos que en el caso de algunas personas que se agravan, en los cuales se agravan los síntomas, puedan tener un buen desarrollo de la enfermedad y una buena finalización. Asimismo, también hay proyectos que están buscando elementos que permitan predecir cómo sería el desarrollo de la enfermedad en una persona. Pero la verdad es que actualmente no hay nada más que nuestra conciencia, la conciencia de nosotros mismos y de la que tenemos de la conciencia de los demás, la mascarilla, la distancia social y algunos elementos y conductas en los cuales nos va a profundizar Vanessa enseguida respecto a lo que podríamos hacer para protegernos y para proteger a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Rubén. A continuación vamos a hablar con Vanessa Blanc, que es la responsable de Ciencia Translacional y Desarrollo del Dental Research Center. Lo digo otra vez porque, Vanessa, de verdad es que me fascina tu cargo y yo, de mayor, quiero un cargo así. Luego ya me cuentas realmente lo que significa, ¿eh? Vanessa, una pregunta... Sí, una pregunta fácil. ¿Cuál es el papel de la boca en esta pandemia? El papel de la boca es la vía de entrada, una de las principales vías de entrada del virus a nuestro cuerpo. Hay trabajos que describen que inicialmente en los estadios tempranos de infección hay más carga vírica en saliva que en orofaringe, y las cargas víricas elevadas, tanto en saliva como en orofaringe, están asociadas a una mayor gravedad de la COVID. De ahí que se establecieron unas recomendaciones higiénicas que pasan por un cepillado estricto 2 veces al día y el uso de antisépticos en gargarismos y también en enjuagados. ¿Para quién? Para pacientes de riesgo, pacientes inmunodeprimidos, personas mayores, sus cuidadores, todo el personal sanitario, porque todos estos individuos son personas de riesgo. Es más, recientemente, y cuando digo recientemente porque en el entorno COVID estamos siempre hablando del 2020, hace un mes salió un estudio muy interesante en el cual pacientes COVID positivos que habían pasado la enfermedad y que ya estaban bien, sin sintomatología, seguían dando positivos sus PCRs de saliva. Y entonces los autores postulan que eran pacientes que tenían problemas físicos para poder hacerse una buena limpieza, una buena higienización de la boca. Y se cree que este sobrecrecimiento del biofilm, este biofilm no eliminado que se acumula, es un reservorio del SARS-CoV-2, tanto del virus entero como de su material genético. Por tanto, las PCR siguen dando positivas. A estos pacientes se les hizo una higienización profesional de la boca y las PCR empezaron a dar negativo, para que veáis un poquito cuán importante es la boca. Es decir, que el virus se mantiene en la boca, ¿no? Mucho tiempo. ¿Por qué? Sí, el virus se ha descrito que se puede llegar a mantener en altas cargas en boca entre 7 y 10 días desde el inicio de la infección. Tenemos que pensar que la boca es el lugar de anclaje y de replicación del virus porque la concentración de su receptor es muy elevada. En los epitelios de las mucosas orales expresan mucho esta enzima convertidora de la angiotensina. Por tanto, el virus se queda perfectamente anclado y después puede entrar en la célula, puede infectarla, replicarse y volver a salir a la saliva.
Especialmente se ha descrito que esta sobreexpresión del receptor ECA2 está en el epitelio lingual y también en las glándulas salivales que se han descrito como posible reservorio. Entonces, bueno, es debido a eso simplemente. Nosotros lo que tenemos que pensar es que los odontólogos o todo el mundo que trabajamos en higiene bucodental tenemos que transformar esta primera vía de entrada en el primer muro de defensa frente al SARS-CoV-2. Esa tiene que ser la boca. Vanessa, se me ocurre una pregunta. ¿Puede haber una relación entre el estado de salud de la boca y la gravedad de la infección? Sí, claro, por supuesto. Es una recomendación que los expertos han realizado porque tenemos claro que el hecho de tener una mala higiene bucal o una mala salud bucal está directamente asociado con las complicaciones post-infección por SARS-CoV-2. Pensamos que un 10% de los pacientes COVID positivos van a acabar desarrollando síndrome de distrés respiratorio agudo y también neumonías por microorganismos oportunistas, principalmente bacterias. La comunicación microbiana entre boca y pulmón es constante. Podemos hacer microaspiraciones de saliva. Si esa saliva tiene carga de comensales, no habrá problema. Incluso se ha descrito que la microbiota oral muchas veces mantiene la homeostasis del epitelio de los bronquios, bronquiolos y alveolos y mantiene la respuesta inmune correcta. Sin embargo, si las microaspiraciones son de microorganismos como periodontopatógenos, pensad en los casos de perimplantitis, el sitio está completamente destrozado y encontramos microorganismos, en los casos de perimplantitis, que nunca deberían estar en boca. Vamos más allá de los periodontopatógenos. Microorganismos ambientales, Stenotropomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa, aureus. Si yo soy un paciente COVID positivo y además hago microaspiraciones de aureus o de Pseudomonas, eso es una neumonía seguro. Y además hay premisas pre-COVID que determinan que una buena salud bucal está asociada a un riesgo disminuido de tener infecciones agudas en las vías aéreas inferiores. Hay una revisión sistemática muy interesante que concluye que un 10% de las defunciones de personas mayores causadas por neumonías se hubiesen podido evitar si la higiene bucal de estos pacientes hubiese sido mejor. Vanessa, entonces no es nada descabellado que propongamos el uso de ciertos antisépticos orales durante la pandemia, ¿no? No, yo creo que es tremendamente necesario. De hecho, son consejos que empezaron a dar las autoridades sanitarias odontológicas de determinados países. Yo creo que estas publicaciones aparecieron a finales de abril, empezaron en China, en Seúl, las primeras en Europa aparecieron en Italia, porque se veía muy necesario proteger al paciente y también proteger al odontólogo antes de hacer cualquier tratamiento odontológico. ¿Y cuáles son los antisépticos recomendados? Bueno, los antisépticos recomendados en un primer momento empezaron a recomendar antisépticos sin ninguna base científica más allá de el uso o la costumbre de usar peróxido de hidrógeno o usar povidona iodada. También se recomendó la clorhexidina, pero no teníamos una evidencia fehaciente de las mismas. Aquí os he colocado una slide en las cuales se explica la bicapa lipídica y cuáles son directamente las dianas de todas estas moléculas que os estoy nombrando. Estas moléculas pueden actuar como surfactantes, degradando la bicapa lipídica del virus, que es de origen celular, o bien pueden actuar directamente degradando y oxidando las proteínas transmembrana. De todos estos antisépticos más recomendados, ¿realmente qué evidencia existe de cada uno de ellos? Bueno, ahora más. Ahora, después de 4 o 5 meses... Aquí todo es reciente, ¿no? Con el COVID todo es reciente. Claro, todo es del 2020, todo, a partir de marzo, todas las referencias que tenemos. Sí, es así. Entonces, ahora sí que es cierto que hay más investigación en agua oxigenada. Sabemos que el agua oxigenada no es demasiado efectiva, ni in vitro ni in vivo, frente a SARS-CoV-2. Previamente, ya clínicamente, para el tratamiento de enfermedades periodontales estaba muy discutida su eficacia, era muy limitada, también degradando biofilm oral, imaginaros toda la matriz extracelular. La hidrólisis del peróxido de hidrógeno genera un oxígeno naciente que tiene una sustantividad muy baja, o matas en segundos o ya pierdes la efectividad. Para conseguir una efectividad de esta molécula tienes que rayar concentraciones que tienen efectos no deseados, como pueden ser la descamación o irritación de las mucosas. Por tanto, yo la recomendaría si tiene que haber un enjuagado puntual, pero no de uso continuo. En el caso de la clorhexidina seguimos sin tener evidencia. Algunos estudios in vitro nos dijeron que no funcionaban. También eran estudios que trabajaban en concentraciones muy bajas, lo cual no es la vida real.
Únicamente yo he encontrado un estudio clínico en el cual se evalúa la capacidad viricida de la clorhexidina en pacientes COVID positivos en saliva, pero tiene una N tan baja que es que no podemos utilizarlo para guía, para nada. Esperamos más evidencia que nos diga que podemos utilizarla o bien que no podemos utilizarla. En el caso de la povidona iodada parece que sí es útil. En experimentos in vitro e in vivo inactiva al SARS-CoV-2. La povidona iodada se ha utilizado muchos años en prevención de infecciones pulmonares, infecciones de vías aéreas inferiores, sobre todo en Japón. Ellos en el 2002 recibieron muy fuerte el impacto del SARS-CoV, del primer SARS que apareció, y entonces lo tienen siempre como preventiva, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que no se recomienda para pacientes mayores, pacientes con heridas y úlceras de boca, obviamente no para niños, pacientes irradiados. La tiroides está muy cerca y sí que se ha descrito un uso continuado, podría dar lugar a una desregulación de la glándula. Y por último tenemos la molécula de CPC, el cloruro de cetilpiridinio, que sabemos que es viricida frente a un número amplio de virus, con y sin envuelta. En estudios actuales, y actuales digo de hace un mes o dos, de High Throughput Screening, que son estudios de reposicionamiento de medicamentos, son estudios in vitro en los cuales evalúan más de 5.000 compuestos diferentes en un modelo in vitro y ven si se inactiva el SARS-CoV-2 porque no puede infectar un modelo de células. ¿De acuerdo? Estamos muy esperanzados con estos estudios porque todas las publicaciones aparecidas hasta el momento nos dicen que el CPC degrada muy bien, siempre aparece en las primeras posiciones de las listas, degradando muy bien no solo el SARS-CoV-1, sino otros coronavirus que también, perdón, el SARS-CoV-2, sino otros coronavirus que también se han evaluado. Por tanto, ahora mismo, de nuevo, estamos a la espera de tener resultados fehacientes de estudios clínicos con pacientes COVID positivos. En el Dentice, ahora que no nos oye nadie, que estamos casi aquí solitos, en el Dentice Research Center, ¿estáis haciendo estudios de eficacia del CPC contra el SARS-CoV-2? Sí, estamos realizando estudios clínicos, sobre todo en saliva de pacientes positivos, para intentar evaluar cuán eficiente es en la disminución de carga. Muy bien. ¿Y qué recomendaciones podrías hacer entonces sobre el uso del CPC en el contexto actual de la pandemia? Vamos a la parte práctica. Sí, claro. Yo creo que en el contexto en que tenemos ahora mismo y hasta que tengamos una inmunidad fuerte y duradera, la protección bucal ha llegado para quedarse y es más necesaria que nunca. Y no solo, obviamente que es para el paciente COVID positivo, porque cuando ya hemos pasado esa etapa de superinfección en la boca y estamos en sintomatología pulmonar, igualmente estos pulmones generan aerosoles que llegan a nuestra boca y también esos virus van a llegar a través del fluido gingival crevicular. Por tanto, un paciente COVID positivo es hipercontaminador. En esos casos, la terapia de enjuague y gargarismo con antisépticos, con CPC, es muy necesaria. Pero esto va más allá del colectivo odontológico de los pacientes COVID positivos. Esto es salud pública y debería ser recomendado para toda la población. Pensad que hay un porcentaje, creo que llega a un 41% de pacientes que son asintomáticos. No sabemos que tenemos el virus, pero tenemos la peligrosidad de transmitirlo. El uso de gargarismos y enjuagados es súper necesario hoy en día. ¿Qué piensan los expertos? Que quizás con la reducción de carga en saliva podemos dar lugar a una menor sintomatología, a una menor gravedad de la COVID y además podemos disminuir la transmisión del virus. Vanessa, entonces, en las pegatinas estas que ponemos en todos los sitios ahora, en el que se ve la distancia de seguridad que hay que mantener, el uso de mascarillas, el uso del alcohol, ¿deberíamos añadir una boca y un cepillo de dientes y un antiséptico? Un antiséptico, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que es lo que decía también, bueno, todos los ponentes lo han dicho, el doctor Carasol, también Angus es que tenemos la obligación de informar y de transmitir toda esta información y todos estos conocimientos a la población. Yo sé que es mucho esfuerzo, que a veces no nos escuchan, que cuesta, que somos un colectivo, el odontológico, que no, parece que no tenemos un punto de vista tan médico de las cosas y eso es un hándicap, pero aún así no debemos desanimarnos y tenemos la responsabilidad de hacerlo llegar a todo el mundo, por supuesto que sí. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a pasar del laboratorio, nos vamos a ir a la consulta del dentista otra vez. Con nuestra higienista Angus. Angus, ¿ha cambiado mucho nuestra práctica odontológica por culpa de esta pandemia?
Bueno, sí, ha cambiado un poquito. Por ejemplo, desde el punto de vista de la organización y de cómo hemos adaptado, por ejemplo, nuestras salas de espera para mantener esa distancia de seguridad. Hemos habilitado también habitaciones o gabinetes pues, para colocarnos, descontaminarnos EPIs, etcétera. Y luego pues, nos hemos tenido que unificar todo el equipo pues, para hacer cierto tipo de cosas, sobre todo en temas de agenda. Hemos tenido que dar más tiempo a los tratamientos pues, para limpiar el gabinete, que bueno, eso lo hacíamos siempre, pero ventilar, por ejemplo, quitarnos el EPI, descontaminarlo. También hemos tenido que coordinar las agendas con otros profesionales para intentar que el paciente venga las menos veces posible. Evitar los traslados innecesarios también es bueno para ellos y para la clínica, porque también el coste de los EPIs es grande y el hecho de que usemos el menor número de EPIs con el mismo paciente también nos aporta algo a nosotros. Y luego, por último, cuidar de los pacientes más vulnerables y, por ejemplo, citarlos a primera hora de la mañana, esos pacientes mayores de 65 años o con patologías previas, pues para protegerles un poquito más de alguna manera. Vamos a seguir hablando de los pacientes. ¿Crees que les ha afectado mucho psicológicamente? ¿Qué te encuentras tú en la consulta? Pues nos hemos encontrado de todo. Mira, yo me he encontrado pacientes pues, que necesitaban preguntarnos sobre las medidas de prevención ante el COVID pues, porque sentían miedo. Me he encontrado también con pacientes que han necesitado desahogarse y compartir su experiencia pues, porque han tenido una situación difícil, pues, o bien con su familia o la pérdida de algún ser querido. Pero en general la tónica ha sido muy positiva porque los pacientes han venido a sus mantenimientos sin ningún tipo de reparo por toda la confianza que ya llevan puesta en nosotros de estos años de tratamientos, que no solo nos han agradecido que estemos ahí para ellos, sino que nos han felicitado un poco también por las medidas tan extraordinarias que hemos tomado para protegerlos. Sin embargo, no tenemos que olvidar de que hay entre un 5 y un 10% de los pacientes que están desarrollando miedo o fobia a asistir a cualquier centro profesional sanitario, entre ellos nosotros, y que pueden poner en riesgo esa salud periodontal mantenida que llevamos hasta ahora. Que hayamos conseguido. Mira, yo te voy a contar un caso que a mí me pasó en junio. Un paciente, bueno, la verdad es que muy cuidadoso y que venía siempre a sus mantenimientos y bueno, hasta entonces fenomenal con él. Y vino en junio y le dijimos que se higienizara las manos, cogiera una caja donde meter sus pertenencias y bueno, el paciente se enfadó mucho y no entraba a razones. Le intentamos explicar que era importante, que todo estaba muy desinfectado y que además era por el bien de todos y que no eran medidas que se pudiera elegir, que tenía que ser así. Bueno, pues al final el paciente lo que nos explicó es que tenía miedo de tocar cualquier cosa porque estaba viendo en la calle que mucha gente no era respetuosa ni cumplía las normas. Entonces yo creo que es importante que estos pacientes los tengamos también en consideración y sepamos que están pasando una situación de ansiedad e intentemos llegar a ellos para que sigan cuidando su salud periodontal. Es época de fomentar la empatía, Sí, de estar un poco con ellos. Es verdad. Vamos, si te parece bien, vamos a hacer un pequeño repaso de esos protocolos que hemos instaurado en la consulta dental. Vamos a empezar con el manejo de pacientes y un poco, pues, ¿qué es lo que hacéis antes de que el paciente entre en gabinete o después cuando él sale del gabinete? Bueno, pues previo a la consulta hacemos un triaje telefónico. En este triaje lo que pretendemos no solamente es conocer el estado de salud general del paciente frente al COVID, y sí que lo hacemos porque le preguntamos pues, si durante estos últimos 14 días ha tenido alguna sintomatología compatible con COVID, si ha convivido con alguien que ha tenido la enfermedad. Pero no solo esto, también queremos saber si realmente el problema que tiene o la consulta justifica que venga o no, porque eso también hace de que cuidemos a nuestros pacientes si evitamos traslados innecesarios. Aprovechamos este triaje también pues, para pedirles ciertas cosas y la colaboración del paciente, por ejemplo, que sea puntual para no colapsar la sala de espera de urgencias o de personas que llevan retraso, que venga con las mascarillas y que vengan solos, salvo que sean niños o personas dependientes. Una vez que ya vienen a la consulta, le tomamos la temperatura, que tiene que estar debajo de 37,3 grados centígrados, se tienen que higienizar las manos y les damos una cajita donde meter todas sus pertenencias para evitar contaminaciones cruzadas.
Una vez que sube al gabinete, se quita la mascarilla, hacemos el tratamiento y cuando termina se vuelve a poner su mascarilla, coge su caja, la deja en un sitio que está previsto para las cajas contaminadas, saca sus cosas y a ser posible pues, que pague pues, en tarjeta, con el móvil, transferencia, etc. Fenomenal. Una vez que el paciente se ha ido, en el gabinete cuando él no está, ¿qué medios, tenéis algún medio especial de desinfección o cómo manejáis ese ambiente? No, de desinfección y de limpieza es exactamente igual, porque es verdad que nosotros hemos estado siempre familiarizados con otros virus, pues como el VIH, tuberculosis, hepatitis. Entonces, con respecto a limpieza y desinfección, no. Lo que sí hay ciertas cosas, pequeños detalles que sí que podemos cuidar. Por ejemplo, que las encimeras no estén llenas de cosas que son innecesarias para ese paciente. Solamente sacar aquello que vamos a usar con el paciente. Y otra cosa que podemos hacer, que es importante y que esto ha cambiado, es ventilar el gabinete después del paciente durante 30 minutos, si es posible. El problema fundamental son los tratamientos en que producimos muchos aerosoles, ¿no? Utilizamos turbinas, utilizamos ultrasonidos, contraángulos. Tú eres especialista en manejar aeropulidores. ¿Realmente ahí sí que ha cambiado un poco la forma en que hacéis esos tratamientos o qué precauciones tenéis? Sí, aquí sí que han aumentado las medidas, o sea, las barreras de protección. Pues lo primero que tenemos que usar y que es muy efectivo es la evacuación de alto volumen. Con ello lo que conseguimos es aspirar al menos un 90% de esos aerosoles que se emiten. Eso significa la aspiración quirúrgica La que aspiración llamamos quirúrgica. Bueno, hay normalmente. otros que no simplemente es la aspiración, hay otros que son Elementos. como separadores que llevan incluido una aspiración. Su propia aspiración. Eso es. Pero Pero bueno, el objetivo es reducir un poco la reducir diseminación los de los aerosoles, aerosoles. eso es. Los aerosoles que no se reducen a esa aspiración generalmente caen sobre el paciente y un pequeño porcentaje se queda pues purulando, suspendido en el aire, ¿vale? Entonces, por esto es importante que añadamos los EPIs. Estos trajes que nos ponemos tan llenos de cosas que ya sabemos que son las mascarillas, gorros, la máscara y todo el plástico que llevamos encima. Con esto lo que queremos es pues, minimizar el riesgo de esos aerosoles que escapan a la evacuación de alto volumen. Y por último, una ayuda que también es importante son los enjuagues, como ha dicho Vanessa, con CPC, que hacemos que el paciente, previo al tratamiento, se enjuague con un colutorio que contenga CPC en un porcentaje de 0,05 a 0,1% y durante 1 minuto. Y bueno, pues esas son las medidas que estamos tomando. Está claro que antes nos protegíamos con muchos elementos barreras, ahora os lo hemos multiplicado mucho. ¿Cómo lleváis eso en la consulta? ¿En qué momentos es más fácil o más difícil llevar todo eso? Bueno, yo creo que realmente, pero lo dices por el paciente o por el cómo paciente, nos afecta a nosotros. o a nosotros mismos. Bueno, pues está claro que el cara a cara y la proximidad con el paciente genera vínculos, pero bueno, yo creo que tenemos que tener claro ahora mismo la situación que estamos viviendo y todos estamos en el mismo barco. Entonces, aunque esto no es posible, sí que lo estamos suplementando por el hecho de esas medidas de protección extra a nuestros pacientes. Claro. Pero me refería más a, por ejemplo, tú me comentabas, como hemos hablado mucho, que donde más dificultad te resultaba mantener todos estos elementos de seguridad no era tanto con el paciente, sino con nuestros compañeros cuando estamos trabajando en la misma consulta. Bueno, sí que es verdad, porque es verdad que con lo del tema de los aerosoles estamos poniendo mucho énfasis, tanto énfasis que a veces nos distrae de otros ambientes donde hay una carga viral alta, Claro. Pues puede ser al comer, puede ser al toser, al estornudar y esto puede ser con nuestros compañeros. Entonces aquí yo creo que es donde nos resulta más difícil. Estamos acostumbrados a poner esas medidas de protección con el paciente, pero nuestros compañeros no. Claro. Entonces, esto es difícil, pero bueno, hay que tener en cuenta que las medidas de protección también están en estos ámbitos, que tenemos que poner protocolos, pues intentar no juntarnos muchos para comer si es posible, o hacerlos de uno en uno si podemos acceder a ello. Y bueno, pues mantener las mascarillas y los equipos de protección en la clínica también. Ahora realmente entre protegerse nosotros. y protegernos es un signo de cariño, hay que tomárselo así. Efectivamente. Esta es una imagen que nos has mandado tú,
Así es como deberíamos ir a trabajar. Obviamente es muy importante proteger a los pacientes y protegernos nosotros, pero al final llevamos una armadura y nuestra relación con el paciente queda pues reducida a que nos ve prácticamente solo los ojos y poco más. ¿Cómo crees que afecta a los pacientes y cómo crees que nos afecta a nosotros? Pues mira, yo creo que a nosotros lo tenemos muy asimilado. O sea, ahora lo realmente importante es protegernos todos, es nuestra prioridad y nuestra responsabilidad. Y bueno, aparte de la molestia del EPI, de lo que nos duele a veces las orejas, yo creo que van a llegar esos momentos en los que volvamos a recibir al paciente con 2 besos. O sea, que en eso, bueno, es tiempo al tiempo. Y el paciente, pues su prioridad es no contagiarse. Y ahora mismo esa cercanía, esa proximidad está en un segundo plano. Así que en nuestros EPIs lo que ve es pues eso, nuestras ganas de cuidarle. Y yo creo que eso crea vínculos y refuerza la confianza que tiene el paciente en nosotros. Claro. O sea que yo creo que hay que tener una actitud muy optimista y yo siempre les digo, si esto al final es un gesto de cariño, es decir, y nos lo agradecen, son objetos de amor. Agradecen. Entonces, las consultas dentales podemos decir que son lugares seguros para poder, de COVID-19, para poder que los pacientes vayan sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, seguro sabes que al 100% no hay nada, pero bueno, que si seguimos los protocolos podemos minimizar los riesgos, eso sí que es verdad. Pues Angus, ha sido un verdadero placer que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido este simposio y toda tu implicación. Gracias. Y bueno, pues vaya mañana repleta de conocimientos que hemos tenido. ¿Verdad, Vanessa? Allí en el Dentine Research Center. Así que vamos a terminar haciendo un repaso rápido de todo lo que hemos aprendido. Hemos empezado la mañana aprendiendo con el doctor Montero, el doctor Carasol y la doctora Blanc, que no hay una buena salud general si no hay una buena salud bucodental. Y la razón es que las patologías periodontales tienen repercusiones importantes sobre ciertas patologías sistémicas, bien por medio de una vía directa provocada por una bacteriemia de los patógenos periodontales, por eso es tan importante el control de la infección periodontal para reducir esa diseminación sistémica, bien por una vía indirecta al provocar una inflamación sistémica en los pacientes. García, la doctora Vallés y el doctor Casas nos han enseñado cómo se puede mantener la salud periodontal y perimplantaria de los pacientes mediante el control de placa, la promoción de hábitos de vida saludable y la promoción de hábitos. Que el mejor tratamiento actualmente disponible para el control de las enfermedades perimplantarias es la prevención y que hay que mejorar la información y sobre todo la comunicación con nuestros pacientes. El doctor Montero, la doctora Dalmau y el doctor Carasol nos han remarcado que la salud cardiovascular y la salud periodontal están fuertemente interrelacionadas, comparten factores de riesgo cuyo diagnóstico y tratamiento tienen a su vez un impacto pronóstico tanto en la salud bucodental como en la salud cardiovascular del paciente. Además, han puesto de manifiesto que la consulta dental es un lugar apropiado para llevar a cabo protocolos de cribado del paciente en riesgo cardiovascular y de diabetes no diagnosticada, resaltando que no solo salvamos dientes, también podríamos salvar vidas. Por último, Angus García, el doctor León y yo misma os hemos revisado cómo la boca es el lugar de anclaje y replicación del SARS-CoV-2 y origen de la transmisión a otras personas y que el cloruro de cetilpiridinio es un posible candidato para disminuir la carga de este virus en boca, lo cual podría traducirse en una disminución de la sintomatología en pacientes afectados y de la transmisión comunitaria. Y desde las clínicas dentales tenemos que reforzar la confianza en nuestros pacientes y transmitir las medidas que estamos tomando frente al SARS-CoV-2 para que sigan acudiendo y poder seguir cuidando la salud periodontal y perimplantaria. Y la última y la más importante es que ha sido un verdadero placer compartir esta mañana de ciencias con todos nuestros ponentes y con todos vosotros los que nos estáis viendo. Vanessa, toca despedirse.
Perfecto. Bueno, pues antes de que Agustín dé el cierre, yo me despido de todos vosotros, no sin antes agradecer a todo el equipo técnico, todas las personas que han estado detrás de la cámara, que ustedes no los pueden ver, por todo el trabajo que han realizado durante mucho tiempo para que hoy todo saliera perfecto. Por supuesto, a los ponentes por haber tenido a bien participar en este simposio, por habernos transmitido sus conocimientos y sus experiencias. Y, cómo no, a toda la audiencia que un sábado por la mañana ha decidido levantarse pronto para estar aquí. Hemos intentado transmitiros y comunicaros todas las actualizaciones en ciencia y en clínica. Por tanto, os digo adiós desde el Dental Research Center. Os deseo mucha salud, mucha serenidad, protegeros, proteged a vuestras familias y estaréis cuidando a toda la sociedad. Como bióloga, solo os puedo desear que las bacterias comensales os acompañen toda la vida. Agustín, ha sido un placer colaborar contigo. Hasta pronto. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido un verdadero placer compartir contigo toda esta coordinación del simposio, aunque a veces nos hemos vuelto un poco locos, la verdad. Te agradezco muchísimo todo tu esfuerzo, toda tu dedicación y sobre todo quiero resaltar el cariño que le tienes a este simposio, que se nota y mucho. Yo, bueno, además de sumarme a tus agradecimientos, quiero agradecer pues, bueno, a todo el equipo técnico que tengo detrás de las cámaras que me han estado haciendo millones de gestos. Muchas gracias por todo vuestro trabajo, porque probablemente no hubiese sido posible este simposio sin vosotros. Quiero hacer una dedicación especial a 4 personas, a Alba desde Dentite, pero a mis 3 mosqueteros favoritos, que son Miguel, Diego y Jaume, porque seguramente sin su trabajo esto hubiese sido tremendamente complicado. Y a mí ya solo me queda decir que muchas gracias por asistir a este simposio. Yo empezaba hablando de que por qué lo llamamos online cuando queremos decir en pijama. Bueno, yo creo que ya es hora de quitarse el pijama. Y nada, simplemente invitarles, nos volveremos a ver en el 6º simposio SEPA Dentite. Y por favor, por favor, por favor, disfruten de una vida saludable. Adiós. Adiós.